Vale. Cuéntame un poquito. Vale, voy a hacer una foto. Ah, vale. Muy bien. Anda, ¿cuál es el tuyo? Creo que este es el mío, porque lo puedes dejar de ahí y no creo que me hubiera tirado. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Carlos Cuesta, soy el responsable de digitalización de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Y aunque es posible que este fin de semana no os lo haya parecido, no me saco un dinerito extra como técnico de la sala Trece Rosa. En primer lugar, antes de presentar a estas dos personas que van a intervenir en esta última ponencia, quería gritar todo lo fuerte y todo lo que se puede, clara y rotundamente, no a la guerra, no a las guerras, e inclinarnos en su malditas son las guerras y las canallas que las provocan. Durante el fin de semana se nos han ofrecido diferentes puntos de vista de lo que se puede hacer, ¿no? Hemos tenido el lujo de poder tener puntos de vista jurídicos, sanitarios, técnicos, pero sobre todo docentes. Con el título de esta ponencia y el hecho de que sea la última, se nos adelanta ya un poco la intención de plantearnos, ¿vale? ¿Y ahora qué? ¿No? Así que para hacernos esta pregunta, hoy tenemos la suerte, bajo mi punto de vista, de contar con dos personas que pertenecen al Comité de Personas Expertas del Ministerio de Juventud para la creación de entornos digitales seguros, que se llaman Telmo Lazcano y Javier Zarzuela. Tratar de resumir el currículum de Telmo es complicado, pero yo lo voy a intentar. Telmo Lazcano es asesor, divulgador e investigador aplicado en el ámbito de la educación y la salud digital. Es coautor de una obra de referencia en la salud mental adolescente como Las Voces del Silencio. Participa activamente en proyectos de alcance nacional e internacional como el proyecto Harmony de la Unión Europea centrado en el tema de la salud mental. Forma parte del comité científico de la Fundación Hermes dedicado a la defensa de los derechos digitales. Es codirector del programa CEOS de acompañamiento a diferentes perfiles de la comunidad educativa, familias, docentes, alumnado. Y todo este compromiso por la salud pública ha sido galardonado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco a la mejor práctica en el ámbito de las adicciones. Por otro lado, a mi izquierda tengo a Javier, que como él mismo me ha indicado es un maestro retirado, pero de esta forma que conocemos muy bien en comisiones obreras, de gente retirada que no lo está. Entonces, Javier sigue implicado en diversos proyectos de dirección escolar y planes digitales. Es coordinador del programa Escuela Saludable de Ecologistas en Acción y colaborador en plataformas como Control Z, Manifiesto Off y Adolescencia Libre de Móviles. Como veis, disfrutando del retiro. Entonces, muchas gracias a ambos por estar aquí y compartir vuestros puntos de vista. En primer lugar, quisiera empezar contigo, Telmo, con una pregunta muy directa, incluso un poco de mago. ¿Se deben sacar las pantallas de las aulas? Muchas gracias. Bueno, gracias a ti y a todas vosotras y a vosotros por organizar este evento y por estar aquí un domingo y poner encima de la mesa pues, esta temática tan importante, ¿no? Y sin enrollarme demasiado, yo creo que vamos a darle un poco de caña a esto, ¿no? Porque creo que la pregunta no es si hay que sacar las pantallas o no. Sí, hace tiempo una persona que admiro mucho me dijo que para encontrar las respuestas precisas hay que hacer las preguntas adecuadas. Y creo que la pregunta no es si hay que sacarlas o no, sino por qué entraron. ¿Y cómo entraron? Si cambiamos la pregunta, la respuesta varía, ¿no? Porque antes de meter las pantallas, como mínimo, tendríamos que hacer una doble prueba. Demostrar científicamente que no trae ningún tipo de perjuicio, y si lo traen, qué marco lo trae. Y dos, que trae un valor añadido al proceso de aprendizaje en comparación al aprendizaje analógico. Y cuando lo trae, cómo lo trae. Y como bien sabéis, esto no se hizo, ¿no?
Pero si se hubiera hecho, además, habría que ponderar si merece la pena o no. Y en esa estamos, ¿no? Ahora mismo. Quizá de aquellos barros estos locos. Entonces, no me voy a extender demasiado en el segundo punto, si conllevan inconvenientes o no, porque creo que en toda la jornada ya se ha explicado bastante bien. Escasos minutos Francisco Villar lo ha dicho claramente, y en las ponencias de María Salmerón, etcétera, también. Así que me voy a centrar en ese primer punto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en educación tenemos que ser más estrictos que en salud. Porque nuestro objetivo no es evitar daños, sino que traiga un proceso, o mejor dicho, una excelencia al proceso educativo, ¿no? Y voy a intentar poner un poco de luz en ese sentido. Y para eso os he traído un poco el recorrido que hemos hecho con la digitalización en las aulas. Que si bien hay antecedentes previos, en gran medida empezamos con programas como la Escuela 2.0, ¿verdad? Lo recordaréis. Y en aquella época ya empezaron a salir ciertas evidencias, ¿no? Que nos decían, como la que tenéis en pantalla, pues la disponibilidad de portátil y tableta tuvo un efecto negativo en matemáticas, el uso de las TIC, moderado, una vez o dos al mes, sí, trajo beneficios positivos en la evaluación digital, pero más allá no hubo ningún beneficio significativo, ¿sí? Tranquilos y tranquilas que esto no es solo lo que ocurrió en España, ocurrió a nivel internacional. ¿Sí? En programas muy similares a Escuela 2.0, como es en Uruguay, el Plan Ceibal, o en Colombia, o el EPC, los resultados son muy similares. ¿Sí? En Cataluña, pues aquellas escuelas que participaron, no es que no tuvieron beneficios, sino que tuvieron detrimentos, ¿vale? 3 puntos porcentuales de empeoramiento en comparación a las escuelas que no participaron, teniendo en cuenta las variables socioeconómicas, etc. ¿Sí? Pues estos fueron los inicios. Ante tales inicios, la lectura general fue pues, que quizá la tecnología pues, no es apta o no facilita el proceso cognitivo de los alumnos y tal. No, ¿verdad? ¿Cuál fue la lectura? Los profesores no están capacitados para sacarle el provecho a la tecnología, tienen que formarse, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, pues obviamente seguimos apostando en la tecnología en las aulas y en 2015 salió este informe, ¿no? Students, Computers and Learning, Making the Connection. Si entráis en este informe, veréis dos cosas muy interesantes a mi parecer. La primera, que tenéis en pantalla, es una serie de gráficos con una U invertida que nos dicen que más no es mejor, y que digitalizar por digitalizar no es que no traiga mejora, sino que provoca un detrimento importante. Y la segunda es esta, que los países que más invirtieron en digitalización obtuvieron los peores resultados. Y aquí parece ser que ya no sirve, ¿no?, echarle la culpa a los profesores, o están echando la culpa a todos los profesores del mundo, ¿no? Por lo que el informe, y esta gráfica puede tener diferentes interpretaciones, os he traído textualmente lo que indicó hace 10 años este informe. Y dice así: a pesar de las considerables inversiones en ordenadores, conexiones a Internet y programas informáticos educativos, existen pocas pruebas sólidas de que un mayor uso de los ordenadores por parte de los estudiantes conduzca a una mejora de las puntuaciones en matemáticas y lectura. Esto lo acabo de comentar y sigue así. En los países en los que los estudiantes utilizan de forma más habitual Internet en la escuela para sus tareas, de media los resultados de lectura han empeorado. De igual modo, la competencia en matemáticas suele ser inferior en los países o economías en los que la proporción de alumnos que emplean ordenadores durante las clases de esa asignatura es mayor. Es posible que los recursos invertidos para equipar los centros con tecnología digital hayan sido beneficiosos para otros ámbitos del aprendizaje, como las aptitudes digitales, la transición hacia el mercado laboral y otras áreas distintas al lenguaje, matemáticas y las ciencias. Y algo muy interesante lo podéis encontrar al inicio de este informe, donde el director de aquel entonces indicaba lo siguiente: las nuevas tecnologías no son de gran ayuda a la hora de resolver la brecha de competencias entre alumnos de entornos privilegiados y los de entornos desfavorecidos. Garantizar que cada niño adquiera un nivel básico de competencias en comprensión escrita y matemáticas parece mucho más útil para aumentar la igualdad de oportunidades en nuestro mundo digital que ampliar o subvencionar el acceso de los equipos y servicios de alta tecnología. OECD, 2015. Former acaba diciendo: la tecnología puede ayudar a optimizar una enseñanza de excelente calidad, pero primero se han de sentar las capacidades básicas.
haciendo referencia al efecto Mateo, que por curiosidad el nombre viene del Evangelio. Mateo debía decir algo así como: al que más tiene más se le dará y al que menos tiene lo poco que tiene se le quitará. Se utiliza este término para decir que una misma tecnología, dependiendo en qué manos lo dejamos, tiene efectos diferentes, ¿sí? Es decir, una calculadora en manos de un matemático pues tiene un valor añadido indiscutible a la hora de, ¿no?, hacer su trabajo. Pero en manos de un niño que todavía no sabe hacer, ¿no?, por su cuenta, luego desarrollar conceptos matemáticos básicos, pues no es que no va a traer un valor añadido, sino que va a generar una dependencia y además va a obstaculizar el desarrollo de esas competencias básicas. Y quizás todavía más palmario, pues lo que yo tengo enfrente, ¿no?, un ordenador. Porque en manos de un periodista o de una periodista era un valor añadido indiscutible a la hora de crear sus propios textos, editarlos y publicarlos. Pero si a un niño o una niña que no sabe escribir con una caligrafía decente, con una ortografía buena, no tiene capacidad de crear sus propios textos, editarlos y tal, se le quita el boli y se le pone un teclado, ¿qué va a suceder? Va a generar una dependencia, ¿no?, y además va a obstaculizar ese desarrollo fundamental, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice que, bueno, que hay que entender muy bien pues, a quién, cómo y tal se le deja la tecnología, ¿no? Entonces he intentado comprender esa postura. Y os he traído pues, variables que son muy importantes en todo proceso de aprendizaje, ¿no?, como es la comprensión, el conocimiento, la memoria de trabajo, atención, pensamiento abstracto, motivación y atención a la diversidad, ¿sí? Entonces, voy a intentar comparar contextos analógicos y contextos digitales para ver dónde puede traer mayor valor añadido en el aula, ¿no? Empezando desde el final, en cuanto a la atención a la diversidad, parece ser que los recursos digitales nos pueden favorecer muchas situaciones, ¿no?, beneficios, vamos a decir. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el que tenéis en pantalla, ¿no?, pues para identificar casos de dislexia. Tenemos aplicaciones que han sido entrenadas con inteligencia artificial que tienen la capacidad de detectar posiblemente un caso de dislexia en un 80% de acierto, ¿no? Como sois profesores y profesoras, pues sabéis muy bien que es de mucha ayuda, ¿no?, identificar un caso de dislexia prematuramente, ¿sí? Pues bueno, en este sentido los recursos digitales nos pueden aportar un valor añadido interesante y también con aquellas personas pues, que tienen grandes dificultades de comunicación. Sin extenderme demasiado, en el ámbito de la atención a la diversidad, podemos encontrar productos digitales que puedan aportar, ¿sí?, siempre que se usen adecuadamente. Siguiente variable, motivación. Aquí voy a abrir un paréntesis, ¿sí?, antes de entrar en los datos que tenemos. Porque la motivación tiene, vamos a decir, tres ramas. La motivación intrínseca, trascendental y la extrínseca, ¿sí? La motivación intrínseca, como sabéis, pues es aquello que me nace a mí hacer, que me gusta hacer. La trascendental es aquello que me gusta hacer, pero lo vinculo con algo que es superior a mí. Ahora lo explicaré mejor, ¿sí? Y finalmente la extrínseca es que la conducta de esa persona sea dirigida por un estímulo externo, ¿no? Poniendo un ejemplo súper sencillo, imaginaros que a mí me gusta plantar árboles, esa sería mi motivación intrínseca, pero una profesora, un profesor excelente me dijo que al hacer eso estoy ayudando a miles de millones de personas porque estoy haciendo un planeta mejor. Entonces ya no es solamente una motivación intrínseca, sino trascendental, que entiendo que estoy aportando algo que es superior a mí de manera beneficiosa, ¿no? Y la extrínseca sería pues, plantar árboles por, pues, no sé, para que mis padres me den papá, ¿no? Bien, esto es subjetivo, pero a mi entender la educación tiene como reto, y para mí uno de los retos más grandes, es que el alumno se entienda a sí mismo y después entienda el mundo y pueda aportar. Es decir, el reto de la educación es que el alumno encuentre su vocación. Y difícilmente va a encontrar su vocación si su aprendizaje es dirigido de forma externa. ¿Por qué os comento esto? Porque muchas veces nos alineamos quizá con esa lectura, pero también en el aula sucede lo siguiente, y es que muchísimos profesores y profesoras me dicen, sí, pero es que si no uso una pantalla, pues no puedo, ¿no?, captar su atención. Y se repite muchísimo, y no lo pongo en duda. Lo que pongo en duda es lo que tenemos que hacer delante de eso, ¿no? Y para ayudar en eso os he traído esta pequeña reflexión. Hay que sobreestimular a los alumnos porque no atienden, o no atienden porque están sobreestimulados. ¿Qué os parece? La segunda. Pues si la respuesta es la segunda, ¿cuál debería ser nuestra actuación coherente en el aula? ¿Seguir sobreestimulándolos? ¿Cuántas veces se repite en clase, y bueno, en casa también, estoy aburrido, o qué rayada y tal?
reflexionemos, ¿de dónde viene esa sensación? ¿De una ausencia de estímulos que provoca la creatividad? ¿O de un uso de pantallas con contenidos dinámicos y llenas de estímulos que colapsa los sentidos y ahora le aburre el ritmo natural de la realidad? En este sentido, llevándolo un poco al extremo, ¿el aula debe de competir con TikTok? Obviamente no, y menos mal. ¿Por qué os digo esto? Porque si vais a las evidencias, pues siempre os van a decir, no, es que los contenidos digitales motivan más. Bien, pero cuidado, que motive más no quiere decir que el rendimiento académico mejore, que los resultados mejoren, objetivamente. 1. Y 2, ¿de qué motivación estamos hablando? Os he traído un ejemplo. En Estados Unidos utilizaban la aplicación Alien Rescue para aprender sobre el sistema solar. Como los alumnos, la mayoría decían que era súper divertido, y algunos lo describía como que es un proyecto divertido y emocionante, también te da una sensación de responsabilidad porque tienes las vidas de los alienígenas en tus manos, ¿sí? No hay duda que es motivador y tal, pero ¿qué estamos motivando? ¿La motivación intrínseca y trascendental o la extrínseca? Y quizá hoy le motive pues, tener las vidas de los alienígenas en sus manos, pero mañana tal vez no. ¿Y qué le vamos a ofrecer? Es decir, que aparte de ser subjetivo, es un camino de recorrido corto. Y en estas áreas es importante tener en cuenta lo que sucede también en otros ámbitos, ¿no? Y son los conflictos de interés. ¿Sí? Porque ahora está muy de moda la palabra evidencias y tal, pero hay que ir más allá, ¿no? Primero, diferenciar que todas las evidencias no tienen el mismo rigor científico y sobre todo quién las financia. Javier, que la tenemos aquí sentado, mi compañero, cuando estuvimos en el comité de expertos del ministerio nos dimos cuenta de que este estudio iba un poco en contra de toda la corriente, o gran parte de la corriente de la evidencia científica que teníamos, ¿no? Fue ya tan llamativo que empezamos a ver cómo era financiado, ¿no? Y bueno, como veis, pues lo estaba financiando el sector del gaming. Esto en Estados Unidos. A nivel estatal, a mí me preocupa y me ocupa organismos como la Juventud, que nos habla y os habla de cómo tenéis que educar digitalmente a los niños y niñas en el aula y en casa, al mismo tiempo que bueno, tiene contratos o colaboraciones con Google, por ejemplo, de $500.000, ¿sí? O con Meta para digitalizar a las familias, sabiendo que Meta ha sido denunciada por 41 estados federales por fomentar problemas de salud mental y adicción entre menores. ¿Sí? Entonces, pues, allá cada uno con su ética. De esto va el Congreso, ¿no? Comprensión, conocimiento y memoria. Pues para sorpresa de nadie, ¿no? Siempre es mejor leer en papel y escribir a mano. Siempre, seas adulto, que decir si eres adolescente o un niño de primaria. Pero la cuestión es que además la diferencia se agranda, depende de las condiciones. Si el texto es largo, es mucho mejor en papel. Si el texto es difícil de entender, es mucho mejor en papel. Si tienes poco tiempo para leerlo, mucho mejor en papel. Tienes más posibilidades de recordar lo que has escrito si lo escribes a mano, y un largo etcétera. Por diferentes factores. Algunos están relacionados con la tecnología y otros con nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Con el pensamiento abstracto, ¿qué sucede? Tenéis un informe súper interesante, ¿no? Que es de ISEAC, que se basa en los datos de 2018, de PISA, pero fue publicado en 2021, que nos dice que el impacto de un aumento del uso de las TIC en el colegio de los resultados de matemáticas es negativo en todos los países analizados. Ahora, el siguiente día que os digan que es que no estáis entrenados y que no le sacáis provecho, pues ya sabéis qué decirles, ¿no? Será que no hay ningún profesor en todo el mundo, ¿no? ¿Qué nos dice también este informe o este estudio tan interesante? Pues que el uso intensivo de TIC reduce el rendimiento escolar independientemente del nivel socioeconómico, la repetición del género, la repetición del curso o el género. Y que no es solamente algo que ocurre en España, y también en Estonia, en Finlandia. La penalización es igual y además va más allá y nos dice que podemos hablar en términos de causalidad, o esto es lo que indica, por ejemplo, el estudio, ¿no? Que nos dice pues, lo que tenéis en pantalla. Y finalmente, ¿qué pasa con la atención? Pues que los contextos analógicos favorecen mucho más la atención, ¿sí? Además tenemos ya ensayos clínicos que nos lo demuestran, ¿no? ¿Dónde nos están diciendo que puede haber cierto valor añadido en cuanto a recursos digitales en el aula? Pues allá donde lo analógico no llega,
Sí, para complementar puntualmente, seguramente colectivamente, ciertos aprendizajes, como pueden ser pues, visualizaciones, simulaciones o algún visionado 3D que se puede hacer desde la pantalla general del aula para todos los chavales y chavalas. ¿Sí? Y los últimos dos informes, a mi juicio más importantes a nivel científico, son los que tenéis en pantalla. Es el dictamen del Instituto Nacional de Salud Pública de Quebec y el dictamen del Instituto Karolinska, que si no lo conocéis es la referencia mundial de neurociencia, aquel que da los premios Nobel, etc. ¿Sí? Y coinciden en esto, que a partir de datos científicos recientes sugieren que los dispositivos digitales individuales en el aula, utilizados con fines personales o educativos, en el mejor de los casos no proporcionan beneficio significativo para el aprendizaje y en el peor tienen un efecto negativo en la cognición de los jóvenes. Yo creo que más claro no se puede decir, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en el aprendizaje a través de lo digital? Que se pueden utilizar recursos digitales para ciertas áreas de la competencia digital, que lo voy a explicar ahora, a la hora de atender la atención a la diversidad, y como complemento puntual al aprendizaje analógico a través de simulaciones, visualizaciones en la pantalla común de clase para todos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque las bases que tienen que ser, son las bases del aprendizaje, como es la comprensión, la atención, la memoria de trabajo, el pensamiento abstracto, la memoria a largo plazo, son variables que tienen que sentarse, o asentarse, mejor dicho, en un aprendizaje analógico. Leer en papel y escribir a mano. Yo no me meto en las metodologías, ¿eh? Cada uno verá cómo aplicarlo y tal. Pero es que si no se respeta lo que pide la naturaleza no cambia, se revela. ¿Sí? Nuestros niños y niñas no nacen con menos capacidades cognitivas que lo que hicimos nosotros, ¿sí? Ante esta situación que estamos viendo, ocurre lo mismo que con las gafas, ¿no? Cada vez vemos peor, ¿no? Nos ponemos más gafas, pero la pregunta es ¿por qué vemos peor? ¿Cuántas de vosotras y vosotros estáis de acuerdo con lo siguiente? Me dicen muchísimos profesores y profesoras, es que hoy en día, los alumnos de hoy en día no son capaces de entender el mismo texto de hace 10 años. Levantad la mano. ¿Cuál es la respuesta en el aula? Hacer el texto más fácil, ¿no? Muchas veces. ¿Cuál debería de ser? ¿Por qué no son capaces de entender? ¿No? Bien, segunda fase. Pregunta clave. ¿Esto quiere decir que no hay que trabajar la competencia digital? Probablemente digital, no. Por ley hay que trabajarla. ¿Pero qué es la competencia digital? Pues por definición, por lo menos, el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales. Y esto, y por eso pareció este venido del País Vasco, es que no es lo mismo el aprendizaje de lo digital y el aprendizaje a través de lo digital. Y el haberlo confundido nos ha traído, en gran medida, hoy aquí. El aprendizaje a través de lo digital, entendido como el uso de dispositivos digitales individuales como mediadores de la enseñanza en otras materias, lo que ha traído desde 2006 no son mejoras. Peirce, que supongo que lo conoceréis, es aquella que evalúa el nivel lingüístico de los alumnados, o del alumnado, nos dice, los estudiantes que usaron computadoras en la escuela casi todos los días obtuvieron 46 puntos menos que aquellos que rara vez lo usaron. Teams 2019. Los estudiantes que usaron computadoras casi todos los días en clase obtuvieron aproximadamente 41 puntos menos en matemáticas y 51 menos en ciencias. 2012, 2015, 2018, PISA. En promedio, quienes usaban computadoras 6 horas al día obtuvieron 66 puntos menos que sus pares que prácticamente no las usaban. Una imagen vale más que 1000 palabras si tienes 1000 palabras para narrarla. Y en Euskadi lo mismo, desde que entramos en la escuela 2.0, no desde la pandemia, cuidado, pues los resultados empeoran, ¿no? Entonces, aprendizaje a través de lo digital, entendido como el uso de dispositivos digitales individuales como mediadores de la enseñanza y aprendizaje en otras materias, como mínimo hay que racionalizarlo y mucho. Ahora, aprendizaje del mundo digital es otra cosa, ¿sí? Pero es otra cosa que no se está haciendo bien. Y no lo digo yo, lo dice el informe que lo evalúa, el informe ICILS. Porque cabe esperar que con tanta digitalización, por lo menos sean más hábiles, ¿no? Digitalmente. Como mínimo, cabe esperar eso. ¿Lo que nos dice el ICILS? Evalúa estas 4 competencias, ¿sí?
¿Qué veis en la pantalla? Que los alumnos de 2013 tienen menos competencias digitales que los alumnos de 2023. Perdón. Más, sí. Que en 2013 tenían mejores competencias digitales que en 2023. ¿Sí? Pero es que este dato es sorprendente, pero se convierte en más sorprendente todavía si vemos esto que nos ofrece el informe. El aumento de los ordenadores ha aumentado en un 335% y que casi tenemos más ordenadores que alumnos en la escuela. Es decir, ¿cómo es esto posible? Aumenta el uso de ordenadores en un 335% y la capacidad en competencias digitales disminuye 11 puntos porcentuales. Y para aquellas personas que ven la escuela como un recorrido al mundo laboral, que no es mi postura, pues también malas noticias. Porque el 80% nos dicen que vienen menos competentes también digitalmente. Teniendo una postura benevolente en ese sentido, porque hay diferentes intereses, pero había gente que pensaba que utilizando recursos digitales se matarían dos pájaros de un tiro. Es decir, que mejoraría el aprendizaje y además tendrían competencias digitales, ¿no? Y es que ha ocurrido todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Y esto cómo se justifica políticamente? ¿Sí? Bien, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero, entender que la competencia digital no es obligatoria para aprender por el hecho, porque hay que aprender productos intuitivos y caducos. Es decir, que el reto de la competencia digital no es aprender aplicaciones intuitivas y que además salen con fecha de caducidad. ¿Sí? Ese es otro mito de las tecnológicas. Nos entra el miedo de que no, tienen que aprenderlo hoy, porque si no aprenden lo de hoy, no estarán preparados para el mañana. Vuestros hijos e hijas han tenido que usar un Nokia para usar un smartphone. ¿Vosotras y vosotros habéis aprendido en primaria y secundaria a utilizar Canva? La lógica del mercado lo que nos dice es que los productos digitales tienen que ser cada vez más intuitivos, porque si no lo es, voy a usar el de la competencia 1 y 2, y por lógica del mercado, ¿qué va a aparecer cada X tiempo? Un producto nuevo en educación cada 36 meses, según la UNESCO. ¿Sí? Entonces, el primer punto a desmitificar es este. 2. No puedes pedir a un profesor de filosofía o lengua que te enseñe lo que es la economía del dato, a escribir código, etc., ¿no? El profesor de filosofía tiene que enseñar filosofía. Y la profesora de lengua, lengua. ¿Sí? Entonces, el reto, como hemos dicho, es, no es saber hacer clic, es saber qué hay detrás de ese clic. Y para eso necesitas una persona especializada en eso y que la materia sea objeto de estudio. Se nos llena la boca de alfabetización digital crítica y no se le pone el valor después en el cole, ¿no? Y eso nos ha llevado en gran medida a la situación que tenemos. Entonces, por poner y dar recursos prácticos, ¿cómo podemos trabajar la competencia digital? Bien, lo primero, teniendo una asignatura para ello y un especialista. Y 2, sabiendo que tiene que ser gradual y crítica. ¿Gradual en qué sentido? Pues que tiene que responder a las necesidades evolutivas del alumnado. Es decir, que al principio se puede trabajar de manera analógica, tranquilamente, ¿eh? Después a una pantalla que no está conectada a Internet y finalmente en Internet. ¿Y crítica en qué sentido? Pues como he dicho y quiero recalcar, el objetivo, o el reto, no es saber hacer clic en productos intuitivos y caducos, sino comprender qué sucede detrás y ser capaz de generar alternativas éticas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos trabajarlo? Incluso en primaria. Dilemas morales y éticos. Preguntar al alumnado, oye, ¿qué dilema ético y moral nos estamos encontrando cuando la persona más rica del mundo, aquella que tiene más potestad o facilidad para modular la información online, esa misma persona tiene un despacho físicamente en la Casa Blanca, ¿no? Como el caso de Elon Musk, hasta hace poco. ¿Ante qué dilemas éticos y morales nos encontramos? Vamos a hablar un poco de algoritmos. Te mandamos trabajos para casa. Pregúntale a la ma qué anuncios tiene en Instagram y a tu hermano. Y el hermano tiene un discurso contra la inmigración y su madre pues tiene, no sé, deportivas. La siguiente pregunta es, ¿cómo son diferentes?
qué responde eso? Sí, anda un poco avispado y dirá, bueno, ha buscado, ¿no?, algo parecido, bien, vamos bien. Entonces, en base a tus búsquedas, ¿quién o qué pone ese anuncio ahí? Y ahí seguramente no responda, pero nosotros sí, claro, porque vamos a explicar que es un algoritmo, ¿sí? Reducidamente, ¿no?, unas instrucciones para cumplir un objetivo. ¿Y quién pone esas instrucciones? Una persona. ¿Y esa persona dónde trabaja? En una empresa. Entonces, ¿eso a qué responde? ¿A tu bienestar o al bienestar económico de una empresa? Eso es competencia digital, ¿sí? Si nuestros alumnos y alumnas leen un libro donde se explica de manera fiel la historia de Internet, si entienden que Internet en un principio, entre comillas, era democrático, académica, y poco a poco se ha privatizado hasta ser un monopolio llamado Google, estamos trabajando la competencia digital leyendo un libro. ¿A que esto no os lo han dicho en la formación de profesorado? Privacidad, ya lo han hablado muchísimo, de salud digital, de economía de datos. Preguntarles, por ejemplo, por qué las redes sociales, productos de tan alto coste, tanto de creación como de mantenimiento, se ofrecen de manera gratuita a todos nosotros y nosotras en todo momento. ¿O cómo es posible que ofreciendo algo gratuito se hayan convertido en las empresas más ricas del mundo? Eso es competencia digital. La huella ecológica. Que sepan que cada pregunta ChatGPT es 2 litros de agua menos. Cada imagen ChatGPT 5 litros de agua menos. Cada gigabyte descargado 200 litros de agua menos. Y que sepan ya de paso también por qué se mide en litros de agua, ¿no? Porque si el móvil lo usamos mucho se calienta y los centros de datos, ¿cómo se refrigeran, no? Con agua dulce. Y ya de paso, también el cliente comercial que llegue a tocar la puerta de vuestro cole diciendo que así ahorráis papel, pues nuestros compañeros aquí hicieron un gran trabajo, ¿no? Que nos dicen, la organización ecologista ha presentado un informe donde revela que la institución de libros de texto y material impreso contable dispara el impacto ambiental de un centro escolar al multiplicar por 80, no un 80% más, multiplicar por 80 las emisiones de CO2, multiplicar por 11 la huella hídrica, ¿no? El siguiente que os venga a tal, ya lo sabéis. Marketing tecnológico. Esto les suele gustar, a los chavales, porque se dan cuenta de muchas cosas. Redes sociales. Joder, antes hablaba de la publicidad y tal, es que son unos cracks, ¿no? Comiendo el coco. Empezando del nombre, redes sociales. Entendemos redes para socializar, pero por diseño y modelo de negocio son profundamente asociales. Facebook, en inglés, pues es un libro abierto que invita al descubrimiento. ¿Sí? Pero bueno, es una aplicación diseñada para aislarte en tus propias ideas. ¿Sí? Las cookies, pues son, mejor dicho, en inglés sí, son pues galletas, pero en internet pues son espías que recogen tu información, ¿no? Y el streaming, pues en inglés es la corriente del río, pero lo utilizan para nombrar la corriente de datos que tiene lugar cuando haces un directo. ¿Sí? Y la nube, pues la nube no es una maravilla de la naturaleza que llena ríos, sino la primera nube que los seca, ¿no? Pues todo esto es empoderamiento digital y es que lo tienen que saber porque no hay libertad sin conocimiento. ¿Sí? Derechos digitales, pues podríamos hablar del derecho al olvido, ¿sí? Canal prioritario, etc. Y después tenéis ahí, en amarillo, el pensamiento computacional, que también se puede trabajar de manera analógica, y algunos paquetes ofimáticos que también tienen que trabajar, ¿no? Bien, de todo esto, en vuestras formaciones como profesorado, ¿dónde se ha puesto el foco? ¿En todo lo que he comentado o en lo que está en amarillo? En amarillo. En amarillo, ¿no? Os voy a dar un ejemplo. En el País Vasco, en el B2, que un compañero comentó que no lo va a hacer, pues me parece bien, porque en el País Vasco, es que me entro como la risa. ¿Qué se hizo en el B2? Que se supone que es donde más tenemos que entrar, ¿no? A entender todo el mundo digital. Pues un escape room. Un escape room. Aprender a hacer un escape room. Eso es competencia digital. Y si el profesorado se le entrena de esa forma, ¿qué va a llegar al alumnado? Eso por un lado. Por otro lado, la definición la tenéis abajo, ¿no? La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable. ¿Qué nos dice la lógica? La coherencia. ¿Qué tendríamos que poner en el centro de la competencia digital? ¿Lo que está en amarillo o todo lo demás? Si la definición es uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable, ¿no? Porque la penúltima pregunta, ¿podemos ser críticos sin criterio? ¿Existe el criterio sin conocimiento previo? Entonces, ¿por qué acabamos poniendo todo el foco en productos digitales intuitivos?
y caducos. ¿Quién sale ganando? ¿Quién sale ganando? El alumno no, ya os lo adelanto. ¿No? ¿Cómo pueden meter sus productos? Pues poniendo en el foco de la competencia digital saber utilizar productos intuitivos y caducos, los míos. ¿No? Entonces aquí no me voy a extender mucho, porque ya se ha hablado, lo han entendido. Simplemente os quiero preguntar, a ver, ¿cuánto paga un departamento de educación, un gobierno, para utilizar todos los servicios de Google Workspace? Podemos hacer una porra, si queréis. ¿Alguien se atreve? Miles de millones. Miles de millones y cero, me quedo con el cero. Una tecnológica que se ha convertido en multimillonaria, explotando publicidad y datos, ofrece sus productos digitales de manera gratuita a un sistema educativo extranjero. Y son nuestros alumnos los que tienen que ser críticos. ¿No? Estos son extractos del convenio. Que si no lo leéis, pues ya os lo pongo yo. Los servicios bajo este convenio serán prestados por Google de forma gratuita. Por lo tanto, a efectos aclaratorios, el presente convenio tiene carácter gratuito, etc. Pero no solamente eso. Hemos dicho que el empoderamiento digital no solamente es comprender lo que pasa detrás, sino poder capacitar a nuestro alumno a crear alternativas éticas. Pero es que en el propio convenio se prohíbe explícitamente que nuestro alumnado pueda saber cómo funcionan los propios productos digitales que están utilizando, porque se prohíbe el acceso al código fuente. No estamos educando, estamos, no sé si utilizo esta palabra, pero adoctrinando a seguir caminos dictados. Educar es aprender o empoderar a crear caminos. ¿Sí? ¿Y por qué pasa esto? Pues se ha hablado muchísimo de datos y no he encontrado mejor definición que la que tenéis en pantalla. Pero es que no es solamente datos. ¿Qué gana? En este caso Google. Bueno, primero un filial increíble, mejor que la del Athletic. ¿Sí? No lo digo yo, lo dicen ellos. Enero de 2026. ¿Qué os parece? Porque si un chaval o una chavala en quinto de primaria con 10 años empieza a usar Google, con 13 ¿qué va a usar? Google, ¿no? Y con 15, Google y 18, Google y 25, Google y 35, Google y 40, y 60 y 70, Google, porque no sabe que hay alternativa y aunque si lo supiera, ya se ha habituado. 5 años de inversión para que lo va a rentabilizar toda la vida. Es un chollo. 1, 2. Además, podemos decir que este producto no funciona bien, los alumnos y profesores, y darles por qué, pues decirles, no, pues quizás por esto y tal. 3. Limitamos el empoderamiento digital de nuestro alumnado. Y 4, obviamente, todos los datos que cedemos, ¿no? Esto me va a saltar porque se ha explicado súper bien, ¿sí? No hace falta ir más allá, que esto necesita un cambio real, ¿sí? Y si os sirve como punto de partida, en el País Vasco, decenas de centros, a partir de septiembre, como mínimo, vamos a intentar cumplir este marco que tenéis en pantalla. Y ahí fuera tenéis la guía, ¿sí? Os lo podéis llevar. Os lo explica y tenéis un QR donde hay más información. Brevemente, convivencia. Los portátiles se quedan en la escuela, ¿sí? A las excepciones contadas. Y los smartphones privados, en casa. Salud. Hay que respetar el marco de salud. ¿Cómo lo están haciendo diferentes coles? Pues agendando cuando se puede utilizar la pantalla y cuando no a cada profesorado. Listo. 3. Vamos a sacar los libros digitales. Si sabemos que se lee mejor en papel y se escribe mejor a mano, pues que pintan libros digitales. ¿No? Vamos a poner en el centro el aprendizaje analógico y convertir en todo caso como un complemento puntual, ¿no? Todo lo demás. Empoderamiento digital. Claro que hay que empoderar digitalmente al alumnado, ¿no? ¿Pero de qué forma? Pues de forma gradual y crítica. ¿Sí? Gradual, de forma analógica. Después, con pantallas que no están conectadas a Internet y finalmente quizá pues, ciertos usos en Internet. 1 y 2, crítico. ¿No?
Porque el foco no es saber hacer clic en productos intuitivos, es saber qué hay detrás de ese clic. ¿Sí? Habrá que aprender ciertos usos, pero no es el centro de la cuestión. Y finalmente, y por no repetirme demasiado, soberanía digital, el software libre. O basta ya de regalar los datos a multinacionales, ¿no? Vamos a empoderar de verdad al alumnado. Yo creo que es importante todo esto. Y finalmente, pues nada, ante todo este desorden y orden en ciertas cabezas, simplemente os quería dar, y de forma muy sincera, las gracias. Las gracias por organizar este congreso, por todas las aportaciones que habéis hecho, por estar fuera de vuestro horario escolar o laboral aquí un domingo. Porque esto da esperanza de un futuro mejor, que es posible. Claro que es posible. ¿Sí? Y sobre todo porque congresos como este nos ayudan a recordar que la educación no es un producto, que los estudiantes no son clientes, aunque algunos tengan interés en ello, que los profesores no sois herramientas y que la universidad no es una fábrica de titulados. Y que ante esta realidad que algunos quieren imponer, hay una comunidad educativa que va a luchar por el bien supremo del menor, que es la verdadera educación. Es que gracias. Si necesitáis información de los estudios o cualquier cuestión, podéis escribir al correo, y si queréis indagar más en esto que hemos comentado, pues tenéis ahí otros 2 recursos para indagar, ¿no? Pues muchas gracias, Telmo. Ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia y ya la tienen puesta. Y quisiera introducirle alguna pregunta. Después de trabajar en tantos ámbitos, en facetas relativas a la digitalización escolar, ¿en qué punto crees que nos encontramos ahora mismo a nivel de política educativa? ¿Y cuál crees que es el panorama actual en la escuela? Gracias, Carlos, y muchas gracias por permanecer aquí a estas horas en el domingo. Os agradezco mucho que no hayáis salido corriendo. En este momento pues, ya hemos tenido mucho contenido, ¿verdad? Bueno, yo diría que estamos viviendo un cambio de paradigma con respecto a la relación de la digitalización y la educación. Si hasta hace muy poco tiempo el paradigma era que teníamos que adaptar al alumnado al entorno digital, ahora mismo estamos moviéndonos hacia que el entorno digital tiene que favorecer la educación del alumno cuando, en su caso, cuando puede hacerlo. Estamos pasando del paradigma de que los niños y niñas y adolescentes y jóvenes tienen que aprender por necesidad en un entorno digitalizado, a que el medio digital se subordine a las necesidades de aprendizaje. Hay un eslogan acuñado por la industria digital que en muchos casos hemos adoptado de la escuela, que es que las tecnologías digitales han llegado para quedarse. Bueno, yo creo que ahora mismo estamos en una posición, en condición de añadir que han llegado para quedarse, donde nosotros y nosotras decidimos que deban quedarse, en función de los intereses de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? Es decir, que ese paradigma está cambiando poco a poco, pero en un estado general de confusión, de desorientación, de opiniones encontradas, de cambios en las políticas educativas, de desorientación también en los centros. Es decir, el profesorado pues, no sabe muy bien por dónde tirar. Hasta hace 2 días pues, se le está formando en un enfoque de la digitalización. Ahora parece que no va, que hay nuevos ahí, independientemente de la irrupción de la inteligencia artificial.
Se han llenado los centros de dispositivos, de cacharrería digital, como yo digo, pues de una forma escandalosa. Y ahora mismo las comunidades autónomas están legislando limitaciones y regulaciones del uso de esos mismos medios digitales. ¿Qué pasa con el profesorado? Se encuentra pues, ante un panorama de desconcierto. Realmente es un panorama de desconcierto. Y esto salpica tanto al profesorado como a las administraciones. En las administraciones, bueno, nosotros, Ecologistas en Acción, Escuela Saludable, trabajamos con la legislación autonómica, haciendo sugerencias, alegaciones, directamente con las personas responsables de la administración. Y lo que estamos comprobando es que hay pues, palos de ciego, es decir, andamos como pollos sin cabeza, dependiendo un poco de pues los últimos informes que salen o de la presión de esta u otra institución ligada a las tecnológicas o a Telefónica o a no sé qué universidad que ha sido patrocinado el estudio por no sé qué medio tecnológico, etcétera, ¿no? Es decir, que vamos dando tumbos. La Xunta, pongo un ejemplo, la Xunta de Galicia, por ejemplo, digamos era la comunidad autónoma con una mayor perspectiva de penetración de las tecnologías digitales en las aulas. La perspectiva general era el one-to-one, es decir, que todos los niños y niñas desde primaria tuviesen un ordenador y todo se hiciese a través de pantallas. La enorme presión que ha habido, especialmente en Galicia, y gracias pues, a la Asociación Adolescencia Libre de Móviles, que también ha movido o ha objetado el tema de la adecuación de la digitalización en las aulas, pues, y otras series de circunstancias, hacen que la Xunta pues, recule hace relativamente pocos meses, y el año pasado nos saca pues, una normativa en la que dice que, bueno, que vale, que los centros pueden adoptar por lo menos 3 libros, hasta 3 libros. Vosotros fijaos, de texto más las tablets. Fijaos qué nivel de desorientación puede haber, ¿no? A nivel de ministerio, pues fijaos, Telmo y yo hemos estado trabajando durante 6 meses en el comité de personas expertas del Ministerio de Juventud e Infancia. Se elaboró un diagnóstico y 107 medidas temporalizadas, ¿verdad? Esas 107 medidas muy concretas. Bueno, pues eso ha quedado en un cajón y que a lo contrario ahora no está atendiendo a la realidad. Y ahora mismo, el otro día estuve yo pues, en la puesta en marcha de la estrategia digital con los mismos objetivos de medidas concretas que hay que tomar. Es decir, que estamos mareando la perdiz. Pero yo os puedo decir que no comento esto con actitud de censura. Es decir, que es que estamos todos metidos en ese barco de desorientación, ¿verdad? Desorientación sobre qué lugar tiene que tener la tecnología en nuestras aulas. Ahora ya no vale decir, es que hay que educar a los niños a través de las tecnologías digitales, porque estamos viendo, y lo ha reflejado muy bien Telmo, por los innumerables estudios, la evidencia científica, especialmente los informes PISA, que son informes que se hacen entre 350 y 400.000 alumnos de 37 países de la OCDE. Es decir, nos está diciendo que educar, enseñar a través de pantallas tiene un efecto negativo en el aprendizaje. Luego voy a extenderme un poquito más pues, en este sentido. Este desconcierto a mí me parece una buena noticia, fíjate, ¿no? Porque es que algo se ha movido. Es decir, que desde 1985, que es cuando se implantan los primeros planes, el plan Atenea, uno de los pioneros, pues desde entonces y los sucesivos planes,
objetar que los medios digitales fueran adecuados para el aprendizaje era como mentar a tu madre. Es decir, que era algo tremendo. O sea, nadie podía poner en duda, y que lo pusiera en duda realmente pues era bastante rarito, pues una persona anticuada. Yo recuerdo hace solo 3 años que saqué, bueno, escribí un libro que se llama Stop Taking Infancia, porque desdigitalizar la escuela. Cuando lo saqué, pues no recibía más que palmaditas en el hombro, ¿no? Y como a media sonrisa. Pobre chaval. Hoy ya no, ya recibo como el ceño fruncido en unas ocasiones, y en otras pues vamos, me dicen, bueno, pues adelante con esto. Es decir, que está en el debate, y eso yo creo que es una muy buena noticia. Pero bueno, ¿por dónde tiramos? ¿Por dónde tiramos? Las comunidades autónomas están legislando también regulación, tiempos de regulación de pantalla. Aquí, pues lo mismo que he comentado, cada una va por su lado. ¿Y depende de qué? Pues depende de las personas que decidan, que tengan poder de decisión. No depende de partidos políticos. O sea, en Ecologistas de Nación, que andamos en mesas de negociación, o sea, de consulta, estamos comprobando que esta cuestión es una cuestión transversal. Es decir, que no depende de que tal partido político, tal comunidad autónoma, pues tenga, o sea, de que los partidos políticos tengan un discurso homogéneo, o de las comunidades autónomas tengan un discurso homogéneo, porque no es que depende de las personas. Tal es el desconcierto. Entonces, ¿por dónde tiramos? Decía, pues yo creo que hay que dar un pasito atrás, tranquilizarnos, y mirar en la base del proceso de aprendizaje de un niño, de una niña, de un adolescente, muchos de cuyos rasgos ya hemos visto en la anterior ponencia, en la anterior mesa. Y para ello pues es útil saber cómo se crea el pensamiento. Hasta la irrupción, lo apuntaba Telmo con una pregunta muy oportuna, era ¿por qué se digitalizó la escuela? Bueno, por detrás, evidentemente, había varios intereses. El primero, el interés de la industria, ¿verdad? Que ese es inapelable y está ahí. Bueno, pues se puede considerar que es más o menos legítimo, ¿verdad? Pero también quiero referirme a un aspecto que nos implica el profesorado, y que yo lo he comprobado pues, por activa y por pasiva, que es la fascinación que nos suscitan los medios digitales, los productos digitales en nosotros, en la persona, ¿verdad? La fascinación es un elemento que ha distorsionado muchísimo esta cuestión de si eran adecuados o no para la educación los medios digitales. Porque cuando tú te fascinas, por ejemplo, cuando un alumno o alumna te presenta un trabajo en Canva, por ejemplo, pues lleno de colorines, de letras preciosas, acompañado de pues, un vídeo por aquí que pincha, que no sé, dice qué maravilla, qué maravilla. Es decir, me estoy fascinando ante las posibilidades, que además lo ha hecho mi alumno. Realmente no acabamos de caer en la cuenta de que lo ha hecho el programa, no lo ha hecho el alumno es un intermediario, digamos, bueno, pues actúa de alguna manera, pero lo que a mí me fascina es el producto. Y eso se puede extender a muchísimos otros ejemplos de presentación de trabajos. También recuerdo pues, en mi colegio que pues, una compañera hizo una película pues con un aspecto de la Belle Époque, ¿sabes? En blanco y negro, con los alumnos que se movían por allí, unos desaparecían, otros no desaparecían. Claro, era fascinante y se lo presentamos a las familias y nos quedamos todos con la boca abierta. Y, qué bien los medios digitales y cómo estamos fomentando pues, que nuestro alumnado se eduque para una sociedad digital, etc., ¿no? Y nos quedamos con eso y nos quedamos tan panchos. Cuidado con la fascinación. Yo prefiero que una niña, un niño, un adolescente me presente un trabajo en cartulina, con fotos que haya recortado, con que tenga faltas de ortografía,
que lo haya coloreado, que le haya dado una forma geométrica. Prefiero eso a que me plantee un PowerPoint con fotos de corta y pega. Yo lo prefiero, pero puedo decir que lo que más vende es el PowerPoint. Y lo que más nos fascina. Y lo validamos. O sea, validamos el producto. Y eso es uno de los grandes pecados capitales del profesorado. Valorar el producto sobre el proceso. Tenemos que poner el foco en el proceso. Es decir, cómo ha llegado el niño, niña o adolescente, nuestro alumno, a ese producto. Pero no es el producto, es el proceso. Porque, en definitiva, lo que crea pensamiento, lo que crea estructura, es el proceso. ¿Vale? Entonces, yo os voy a invitar pues a que veáis esta foto. Ya está ahí. Nada no está. Vale, bueno, se ha ido la niña. A lo mejor. Es que este también está vacunado. Bueno, vale. No veas. Ya está, Sí, pero para pasar. Vale. No. Ya está. Sí. De acuerdo. Vale. Fijaos en esta niña. Yo creo que sería como el paradigma de la relación que tenemos las personas con las pantallas, con un medio digital en pantallas, un medio visual con las pantallas. No es ni esto, ¿verdad?, que sería una exageración, ¿verdad? Aunque hay contenidos que desde luego pueden producir perfectamente un efecto similar. Tampoco es esto, ¿eh? Niños felices manejando sus dispositivos, ¿verdad? Y visto desde fuera, oh, qué maravilla, ¿no? Que están felices aprendiendo. O sea, ¿qué más queremos los profesores? Que sean felices aprendiendo y no soportándonos, ¿verdad? No parece que estén esbozando esas sonrisas porque estén indagando en la expansión del Islam en el siglo VIII, ni bueno, pues sabiendo cómo se alimentan los mejillones, por ejemplo. Y eso va muy en la línea de cómo se presentan los medios digitales también pues a la población. Bueno, pues ahí vemos una familia feliz, unida, delante de una pantalla. Rica, además, efectivamente. Bueno, volviendo a nuestra niña, ¿verdad? Pues esta niña, ¿qué relación tiene con la pantalla? Bueno, pues su atención está siendo absorbida por la pantalla, por lo que está viendo, por el efecto visual, ¿no? No hay una elaboración mental de lo que está viendo, simplemente, digamos, es unidireccional la información que está recibiendo, es una incorporación pues simple de la información. Y al no procesarse, pues también es una información pues que es más fugaz, es decir, tiene menos durabilidad. Es una recepción pasiva. ¿Esto es malo o bueno, ese efecto de las pantallas? Es un efecto general, es decir, no es cómo utilizo las pantallas, sino que es un efecto de la pantalla, de cualquier pantalla, ¿verdad? Y eso tenemos que tenerlo también en cuenta, porque se dice mucho también el mantra, no, es que depende de cómo utilicemos las pantallas. No, a ver, por supuesto depende de cómo utilicemos las pantallas, pero es que la pantalla en sí tiene un efecto por sí misma, por su propia naturaleza. Por su propia naturaleza. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Es malo o bueno? Pues depende de cómo lo usemos. Estoy seguro que los que hemos organizado el congreso esta tarde nos vendrá muy bien, algunos, o a muchos, ponernos delante de una pantalla con el cerebro plano, bueno, ¿verdad? Pero en el entorno educativo, eso es un disparate. Es un verdadero disparate, porque yo lo que estoy fomentando no es un cerebro plano. Estoy fomentando y construyendo un cerebro rico. Entonces, en ese caso, la pantalla pues no me está sirviendo.
Fijaos en este niño o niña, no sé si por ahí lo estáis viendo. Este niño está leyendo un libro. Es la misma relación del niño, del menor, con el libro que de la niña con el ordenador. ¿Qué se está produciendo cuando el niño está leyendo? El niño está decodificando la información visual, porque al fin y al cabo es una información visual, y está codificándolo en imágenes interiores. Esas imágenes interiores las está relacionando con lo que ya sabe. Está imaginando. Y ese proceso se traduce en una construcción de nuestro sistema neuronal cognitivo. Es decir, está ocurriendo algo rico. Fijaos esta niña. Esta niña está mirando al techo. ¿Le interesa el techo? No, esta niña está mirando hacia adentro. Lo que ha hecho es desenfocar. Desenfocar porque mira para adentro. Y ha desenfocado porque, para que no perturbe nada de lo que hay fuera, perturbe esa mirada interior. Este proceso, este momento, y yo creo que lo compartimos muchos docentes, o los docentes que estamos aquí, es un momento mágico, es un momento maravilloso, de esos en que dices, vale la pena que haya sido maestro, yo qué sé, solo por este momento en que hay un desenfoque, una mirada interior, y luego ves que hay una comprensión, pues, de algo, un planteamiento, un problema, un reto que has planteado. Porque ahí has visto que se ha construido algo nuevo. Tenemos algo nuevo. Y por contraste, esta imagen es habitual. Pues yo no. En ese sentido, tenemos que pensar como maestros y maestras si es un buen elemento didáctico, solo por su naturaleza. No es en contra de la tecnología, ni a favor, ni tal. Aquí se han dicho muchas aplicaciones valiosas sobre la tecnología. Pero como un recurso didáctico básico para aprender a enseñar, ¿es bueno? Yo creo que no. Yo creo que no. En Ecologistas en Acción, Escuela Saludable, tenemos un documento titulado ¿Por qué las tabletas digitales perjudican el aprendizaje? Y se basan además en evidencias contundentes para aburrir. Ahí lo tenéis por eso. 10 minutos, bueno. Entonces, digamos que los maestros, maestras, tenemos que centrarnos, tenemos que tener en cuenta esto, que lo importante son los procesos que crean el pensamiento. Tenemos 86.000 millones de neuronas y la estructura del pensamiento consiste en que esas neuronas estén conectadas. No es una adición de neuronas, sino conectadas. Es un gran armazón. En la medida en que yo creo pensamiento y promuevo el pensamiento, la imaginación, la codificación, el razonamiento, las inferencias, la creación de nuevas historias a partir de lo que soy, estoy creando y fortaleciendo ese gran armazón, ¿verdad? Por tanto, mandamiento número 1, si me permitís, primar los procesos en la escuela. La tecnología lo que hace es que nos facilita pasar por encima de los procesos, ¿vale? Pero eso nos lo facilita a los adultos. Eso no podemos hacerlo con los niños y niñas y adolescentes, Otra cuestión capital. Hay que fomentar la concentración. Y la concentración, para fomentar la concentración no hay que hacer nada especial, sino quitar aquello que dificulta la concentración, que es los elementos que la dispersan. Por ejemplo, si... No, esto lo voy a pasar porque no me da tiempo. Esto
es una publicidad de un método matemático que se llama InnovaMat. Entonces, realmente lo que está desarrollando ahí pues es lo que se supone que desarrolla el cerebro, lo que tiene que desarrollar la mente para llegar a un resultado pues, matemático pues, o geométrico, etcétera. El método InnovaMat pues, es un método pues, que en su libro blanco, pues, yo creo que es bastante, el planteamiento es acertado, pero luego pues, mete la pantalla en una de las cuatro sesiones y ahí ya pues resbala, porque realmente lo que está haciendo pues, es realmente introducir elementos dispersivos de la concentración. Yo esto lo he traído aquí como un ejemplo, ¿no? Entonces, por cierto, entre diapositiva y diapositiva hay una diapositiva negra. ¿Sabéis por qué es? ¿Por qué meto una diapositiva negra? Para que me atendáis. Para concentrar la atención, sí, pero coged nota de eso también. Muchas veces a los alumnos les presentamos pues, pantallas llenas de chirigoncias, monos que van, que vienen, fuegos artificiales. Lo que estamos haciendo es dispersar. Vamos en contra, es que nos estamos saboteando, ¿verdad? Hay otros mitos que no voy a extenderme sobre ellos, sobre el mito del aprendizaje personalizado también. El aprendizaje personalizado pues, es muy oportuno pues, en personas universitarias, por ejemplo, pues, para pues, cuestiones de cursos que hace una persona que ya tiene pues, todos estos armazones cognitivos preparados. Pero en la infancia y la adolescencia no dejan de ser itinerarios automatizados de ejercicios. Automatizados. A mí me recuerda pues, a las granjas de producción lechera industriales, pues, que les ponen pues, unos sensores a las tetas de las vacas para que vean cuándo están más hidratadas, menos hidratadas y para que produzcan más, ¿no? Esos, yo le llamo itinerarios automatizados de ejercicios. El aprendizaje personalizado es algo que va mucho más allá, que es la relación entre las personas, ¿no? Yo os voy a... Realmente la suerte que tengo yo es que los ponentes anteriores pues, han desarrollado gran parte de lo que yo iba a proponer ahora, entonces, fenomenal, como me faltan pues, 2 minutillos o así, pues lo que os voy a presentar simplemente... A ver, perdonad. Bueno, el nuevo enfoque de la competencia digital, pues al que se refería mi compañero Telmo, no se trata de hacer al alumnado usuario de programas y plataformas, como hasta ahora. Tampoco de sustituir la vivencia real por pantallas. Y hay quien dice, bueno, pero, oye, pues no es incompatible. No. Pues mira, sí es incompatible porque no hay tiempo para todo. En las aulas estamos renegando continuamente el profesorado de que no tenemos tiempo para llegar al fondo de las cosas, para exprimir los temas, para montar una obra de teatro, para montar un concierto, para montar una exposición como Dios manda, para profundizar. O sea, no cabe todo. Tenemos que ir a lo que es más eficaz para la estructura del pensamiento. ¿Para qué? Entonces, tenemos que ir a potenciar los aprendizajes y capacidades básicas, crear ese armazón y como otro de los puntos fuertes de la competencia digital, que ya se ha extendido Telmo, es conocer las posibilidades y los límites del entorno digital, con toda la casuística en la que Telmo ya se ha extendido, con toda la casuística que ello comporta. Es decir, no se trata de esconder lo digital al alumnado, se trata de hacerles conocedores y que prueben además. Es decir, un alumno de secundaria que pruebe lo que es la inteligencia artificial, que pruebe las herramientas. Pero otra cosa es hacer que su aprendizaje dependa de medios digitales y de las pantallas. Y ya por último, presentaros brevemente pues un documento que hemos elaborado en Ecologistas en Acción, que se llama Estrategia Digital Azul. Sabéis que es un documento prescriptivo en los centros educativos, y aquí lo que recogemos es que
toda la evidencia científica, las recomendaciones de las sociedades pediátricas. Hacemos también pues, una propuesta que compatibilice estas recomendaciones, estos nuevos enfoques de la competencia digital con la LOMLOE. La LOMLOE es una ley muy digitalista, pero se le pueden buscar también las vueltas. Es decir, que lo que proponemos es que en el perfil de salida de primaria, en lugar de a lo largo de toda la primaria, pues les estemos enseñando a los niños y niñas cómo funciona un PowerPoint o que escriban en Word o en cualquier procesador de texto, pues concentrar al máximo cuando están más maduros al final de la etapa en sexto, por ejemplo. Entonces, con eso estaríamos cumpliendo con el perfil de salida. Es una forma de cumplir la legalidad. Y esto sustenta el plan digital de centro. Sabéis que el plan digital de centro pues, es otro de los elementos prescriptivos en los colegios, y aquí pues facilitamos este documento que los centros pueden perfectamente editar. Lo hacemos, además está editable, en formato editable. Se pueden introducir cosas, matizar, quitar, poner, pero ya tienes un marco en la nueva concepción de lo que debe ser la competencia digital y en las recomendaciones médicas y de la evidencia científica. Y esto lo podéis encontrar aquí en escuelasaludable.org, en nuestra página, que tenemos muchísimo material de todo tipo, de apoyo para el profesorado y para las familias también. Bueno, y con esto, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Como ha sido impresionante vuestro respeto por los tiempos, disponemos de... Esto no tiene que quedar aquí. Esto tiene que ser un punto de partida para lo que vayamos a hacer posteriormente. Entonces, en primer lugar, también nos hemos comprometido las organizaciones aquí presentes a elaborar un libro que quiero que lo sepáis, que os va a llegar próximamente, en el cual vamos a recoger todas las aportaciones que nos han hecho los ponentes. Y por otro lado, queremos también poner unas conclusiones del propio congreso que podamos recoger de alguna manera. Entonces, este libro va a tener una edición principalmente digital para que llegue a todos los centros y que todos los centros puedan consultar, debatir, hablar y, como decimos ahora y hemos dicho a lo largo de todo el congreso, con datos. Y dicho esto, pues creo que ya hemos llegado al momento de decir que hemos terminado estos 2 días de jornadas muy intensas. Hemos revisado las caras del poliedro. Atisbamos algunas que son multicolores, pero también hemos visto muchas negras. Estas negras, como hemos visto, van a ser líneas rojas por las cuales tenemos que trabajar todos juntos para que, de alguna manera, podamos proteger a nuestro alumnado, a nosotros mismos, a los seres vivos de este planeta y al propio planeta. Durante este congreso hemos visto muchísimas ideas que los ponentes nos han aportado de manera maravillosa y mucho mejor explicadas que yo, porque los expertos en las materias son ellos. Y me gustaría resaltar algunas, pero no por eso menosprecio ninguna de las que hemos escuchado, sino porque de alguna manera este congreso nos tiene que servir para cuando argumentamos en los claustros, para saber qué decir. Quiero decir, este congreso nos ha tenido que dar ideas para decir no de manera clara, alta y concisa, de esto no puede ser así. Pero no porque yo lo opine, no porque yo lo quiera, sino porque la ciencia ha dicho que eso ya está comprobado. Ya hay muchos países en el norte de Europa, sobre todo, que están volviendo hacia situaciones más analógicas en los propios centros. Es una pena que no sepamos coger de referencia esas realidades y hacer lo mismo de manera rápida y eficaz. Es decir, no tenemos que
andar caminos que ya están andados. Lo que hay que hacer es retomar esa sabiduría o esos conocimientos y utilizarlos. Quiero recordar a Danilo cuando nos decía, tenemos que problematizar lo que está pasando y resolverlo. Es decir, tenemos que ser prácticos. Es lo que quiero resaltar. Las cajas de resonancia solo las podemos limitar para los más pequeños a través de las administraciones públicas, es decir, poniendo límites claros a estas multinacionales que están penetrando en nuestras vidas. Pero, ¿nosotros qué podemos hacer allí? Nosotros podemos empujar a que eso ocurra. De allí a que yo animo que esto no quede aquí, como decía el compañero, que nos organicemos, que digamos, que hablemos, que reflexionemos, que discutamos en los claustros, que le digamos a nuestros compañeros dónde pueden consultar, de que esto es un tema primordial ahora mismo y que no podemos dejarlo a un lado. Estamos en una encrucijada, así empecé el Congreso, y tenemos que estar como docentes a la vanguardia, porque estamos educando a los ciudadanos que van a decidir el futuro de este país, el futuro del mundo. Y si no nos lo creemos, el importante papel que tenemos, no vamos a cumplir esa expectativa que todos tenemos de transformar la realidad, porque la expectativa la tenemos nosotros y tenemos que, de alguna manera, motivarles a que eso sea así. Tenemos que transformar nuestro comportamiento en el día a día. Es un cambio muy importante, muy difícil y que solo lo podemos hacer en sitios y en foros como este. ¿Cómo podemos seguir avanzando? Pues en primer lugar, ¿qué puedo hacer yo? Preguntarme a mí. Mi primer círculo. Segundo círculo, en mi centro. ¿Qué puedo proponer en mi centro? ¿Qué puedo debatir en mi centro? ¿Qué cosas nos podemos plantear en el centro concreto? Tercer sitio, sindicato, la calle, plataformas. Habrá que discutir en todos esos sitios qué medidas, qué líneas rojas tenemos que proponer para que sigan elevándose. Todos esos círculos, experiencias que hay ya muchas que dicen lo que es positivo para nosotros, interconectarlas, crear redes, grupos de trabajo, y todo eso tiene que conformar una maraña como nuestra maraña neuronal, que no podemos dejar de estar cuidando la maraña neuronal de nuestro alumnado, porque es lo que le va a permitir ser una persona integral, adaptada a su medio ambiente y sobre todo que pueda vivir en plenitud. Tenemos que superar nuestros círculos, tenemos que unirlos, tenemos que sobrepasarlos y de esa manera podremos transformar nuestra realidad. Hay autores que están, voy a citar a un autor sobre todo, hay autores que están diciendo que estamos pasando de la sociedad industrial a la sociedad digital o inteligente. Por ejemplo, uno de ellos es Juan Zafra. Y también plantean que lo que se está habiendo es una resistencia al cambio de la sociedad industrial a la sociedad digital. Esta resistencia, ¿en qué la podemos manifestar? Pues como decía antes Manolo Peregrina, en los tecnofeudalismos. Al final son una manera de autoritarismos que nos están intentando, pues, con su poder controlar y mantener en un espacio de poder. De ahí que lo tengamos que romper. Siguiendo con este mismo autor, que yo creo que está... no estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero sí que es cierto que hay muchas cosas de las que dice que me cuestionan lo que estamos haciendo. Y por eso creo que es muy importante escucharle y leerle. Él habla de la sociedad humáquina y del humanismo biodigital. Y él dice, de alguna manera, que no podemos dejar las decisiones que tenemos que tomar a las máquinas. Algo que creo que estamos todos los que estamos reunidos totalmente de acuerdo. Y que tenemos que expresar de manera correcta y asertiva nuestras opiniones para poder avanzar. Y que las tecnologías en este proceso de comunicación tienen que servir para mejorar nuestra relación con los otros. Que el humanismo biodigital
es donde se produce la interconexión entre el ser humano, la tecnología y la naturaleza. Y que tiene que este triángulo, que tiene que tener unos equilibrios, yo no voy a entrar en ese debate porque hay un debate muy grande, evidentemente yo creo que quien tiene que pilotar esto es los seres humanos, pero bueno, aquí hay mucha controversia. Él dice que los individuos, las organizaciones y las comunidades tienen que adoptar un enfoque holístico y equilibrado en su relación con la tecnología, fomentando una innovación responsable, la colaboración y el respeto con el medio ambiente. Yo creo que es una responsabilidad humana, porque el medio ambiente lo tenemos que dejar en buenas condiciones para los demás. Y que tenemos que caminar hacia un pacto digital de la ONU. ¿Dónde podemos empezar? Pues podemos empezar por los pactos que comentaba el otro día René, en las comunidades educativas, donde los padres están pactando, pero también tienen que pactar los profesores con esos padres, y los padres y los profesores con los propios profesores, y los profesores con los profesores de otro centro, y así sucesivamente conformando los círculos que son necesarios para transformar la realidad, como dice Marchionni. Dicho esto, pues agradecer que esto no se quede aquí, que podamos escribir este libro, y se lo voy a agradecer al Instituto de Estudios Educativos y Sindicales y a la editorial Niño de Ávila, a Francisco García y a Pedro Badía, que todo el momento han apoyado este proyecto y nos han ilusionado, y en los momentos que nos parecía difícil decía, esto es muy buena apuesta, tenéis que continuar con ello. Muchas gracias. Y por último, dar las gracias a todos por estar aquí este fin de semana, que es un esfuerzo ímprobo, a todos los ponentes por aportarnos todo ese conocimiento que tenéis desde cada parte de vuestro saber, y que avancemos en esta construcción global e integral del mismo, y a todas las organizaciones que han hecho posibles estas jornadas. En primer lugar, agradecerle a Teresa, a toda la ejecutiva y a la... nunca me sale el nombre completo, pero lo voy a decir, a la Federación de Enseñanza, tanto estatal como la de Madrid, por el apoyo que nos han prestado para que podamos estar aquí hoy y que podamos desarrollar estas jornadas. También a Ecologistas en Acción, a MESDE, a la Confederación de MRPs, y también quiero hacer un saludo muy cariñoso al Grupo de Investigación de Ciudadanía y Ética Digital, porque gracias a él lo que yo un día soñé se ha convertido en realidad. Muchas gracias a todos, de verdad, me llevo muy buenos recuerdos de estas jornadas, y creo que nos hemos conocido muchos y que tenemos muchos proyectos en sitios pequeños pero con oportunidades grandes. Y paso la palabra a mis compañeros de mesa, en primer lugar a Teresa Esterabe Prieto, la Secretaria General de la Federación de Enseñanza y Comisiones Obreras. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Muy contenta de poder hacer esta intervención, ¿no? Este momentito para poder hablar, ¿no? Pero también un poco abrumada porque con todo lo que se ha dicho, ¿no? Con tanta calidad y excelencia, pues no, bueno, es un poco difícil, pero para adelante. Mira, primero quiero agradecer, como también ha hecho Laura, el esfuerzo que se ha hecho durante estos meses organizativo, ¿no? Porque hay una parte que es de pensamiento, de propuestas, ¿no? Pero hay una parte organizativa donde la gente se encarga desde pedir la sala, desde traer las botellas de agua y todas esas muchas cosas que a veces, sin darnos cuenta, no las valoramos mucho, pero son muy, muy importantes, porque por eso salen las cosas adelante, ¿no? Y también agradecer a todas las personas que han preparado la preparación de este congreso, porque ha costado un poquito, ¿no? Mucha dedicación, y luego las personas ponentes y por supuesto a las personas que habéis asistido. Mirad, yo os voy a explicar como dos ideas.
Una que os va a parecer extraña, que os voy a intentar explicar el proceso de construcción de este congreso, ¿vale? Yo lo voy a explicar para elevar de una cosa que podía ser una anécdota a una categoría, voy a intentarlo. Y la segunda sobre reflexionar sobre algunos de los aspectos que nos han planteado las personas ponentes estos días. Mirad, esto empezó por una intuición de los movimientos de renovación pedagógica, ¿no? En 4 palabras, que era educación, tecnología y visión ético-crítica, ¿no? Le digo por lo de ético-crítica. Y esas palabras, ellos les resonaban, ¿no? A ellas les resonaban que con esto había que hacer algo, ¿no? Que estábamos en un contexto muy complicado, que estaban pasando muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que no ha salido tanto estos días, ¿no? Tenemos a la ultraderecha tocándonos los talones, ¿no? Aquí cerca, ¿no? Con toda la complejidad que supone eso para toda la sociedad, ¿no? Y entonces tuvieron esa intuición de decir, ahora es el momento, ¿no? Le llamamos congreso y se llamó congreso y se llama porque le queríamos dar esa importancia y esa solemnidad, ¿no? Nos lo plantearon a la Federación de Comisiones Obreras de Enseñanza, ¿no? Y nosotros vimos la necesidad, ¿no? Que realmente era necesario. La comunidad educativa, ¿no? El alumnado, el profesorado, las familias, necesitábamos esta referencia, ¿no? Entonces nosotros tuvimos, delante de esa propuesta, esa intuición también de que era muy necesario, ¿no? Y entonces luego pues también se sumaron, por supuesto, Ecologistas en Acción y otras entidades que han salido. Eso formó una alianza, quedaros con esta palabra porque al final de la intervención volveré a ella, ¿no? Esta alianza que hicimos empezó más o menos en junio, ellos ya habían empezado antes con propuestas y a partir de ahí nos fuimos reuniendo, ¿no? Y entonces dijimos, claro, teníamos las palabras, teníamos el congreso, pero faltaba un poco el color, ¿no? ¿Qué color le queríamos dar, ¿no? Que también Laura al principio hablaba de los colores, ¿no? Y yo creo que lo podríamos resumir que el color que le queríamos dar es que queríamos analizar y reflexionar sobre el sentido profundo del impacto que tienen las tecnologías en nuestra vida, ¿no? No era un curso de la IA, no era decir, pues pasa esto si entras en la IA, ChatGPT, no era el objetivo profundo, el objetivo era el impacto que está teniendo esta transición en el mundo de la digitalización en nuestras vidas, en general en todas nuestras vidas, ¿no? Y lo segundo era obligarnos, y yo creo que se ha conseguido, a ponernos las gafas críticas y éticas delante de esta situación, ¿no? Igual que las feministas y los hombres feministas un día nos pusimos las gafas lilas y ya no las podemos quitar en ningún momento, pues el objetivo de este congreso era, pues si había gente que no se había propuesto las gafas éticas y críticas delante de la digitalización, que se las pusiera, ¿no? Y yo, hemos ido viendo como todas las ponencias hacían esa referencia ético-crítica, ¿no? Yo creo que ese era el color que se le quería dar, ¿no? Entonces, digo que luego al final volveré porque os he explicado este proceso, porque dirás, hombre, ahora ya ha pasado, pues bueno, pues puede ser interesante hasta cierto punto, pero luego voy a intentar convenceros de por qué es tan importante, o creo yo, este proceso que hemos hecho de construcción y con estos ejemplos que he puesto, ¿no? Y al ponernos las gafas ético-críticas, ¿no? Respecto a la tecnología, ¿no? Han salido como muchas cosas estos días, ¿no? Pero preparándome la intervención me salían 3, ¿no? La tecnología tiende a encerrarnos más en nuestros círculos, que ya tenemos, la tecnología nos desplaza de una vida saludable y la tecnología está pensada para que nos quedemos, ¿no? Entonces, sobre que la tecnología nos encierra en nuestros círculos, esto ya lo sabemos, esto ya lo hace el capitalismo, ¿no? Tenemos, el capitalismo ya está un poco antes, ¿no? Nos agrupamos por barrios segregados urbanísticamente. A veces es una cosa que la encontramos, me parece, como natural, ¿no? Pues aquí viven los ricos, aquí vive clase media, aquí viven los pobres, ¿no? Pero es que estamos agrupados urbanísticamente y segregados por clase social, ¿no? Y eso nos encierra en nuestro círculo, ¿no? Las redes sociales nos agrupan, ¿no? Nosotros tenemos un compañero en comisiones que dice, yo no sé ni por qué, a veces hacemos retweets, porque solo los retuitean los 7 de comisiones, ¿no? Que es un poco friki, ¿no? O sea, todos tendemos cada uno en nuestra capillita a estar allí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ponen estas gafas? La tecnología acentúa eso. Si ya estábamos segregados escolarmente, ¿no? Los que estamos aquí conocemos mucho este concepto, ¿no? Si la sociedad tiende, ¿no? Por cómo está montado el sistema, que nos segreguemos escolarmente, hasta hay sindicatos, por ejemplo, solo de profesores de secundaria. Yo perdonar sin ofender a nadie, ¿no? Pero qué manía de ir agrupándonos en grupos más pequeñitos y luego con esa falsedad de nosotros primero, ¿no? Mi grupo primero siempre, ¿no? Por eso pues pasa el racismo y están pasando otras cosas, ¿no? Entonces,
esta idea, ¿no?, nos refuerza que si ya tenemos una sociedad segregada, que cada uno tiende solo a mirar lo suyo en vez de mirar el bien común, ¿no?, pues la tecnología todo eso lo ha reforzado de manera negativa, ¿no? Entonces, lo que ha salido aquí yo creo que respira es, intentaré no alargarme, mezclémonos, ¿no? Mezclémonos, no nos quedemos solo con los nuestros o con las nuestras, no nos quedemos en nuestro círculo, mezclémonos, ¿no? Y por eso se hace tanto énfasis, utilicemos menos las pantallas y mezclémonos más, ¿no? Y ahora aprovecho para decirlo, y por eso estamos en el Congreso, porque estamos mezclados. No solo está la gente de movimiento, no solo está la gente de comisiones, es que hay gente que no es ni de movimientos ni de comisiones y está aquí, y me parece, me atrevería a decir que tan a gusto mezclémonos, ¿no? La segunda idea, la de la tecnología nos desplaza de una vida saludable, ¿no? Se ha dicho que nos quita de hacer ejercicio, nos quita de comer saludablemente, nos quita del sueño, nos quita de la naturaleza, y yo añadiría también nos quita de asociarnos, ¿no? Nos quita la vista. Nos quita de asociarnos. Hay menos gente en las AMPAs, hay menos gente en los colegios profesionales y en los movimientos, hay menos gente en los sindicatos de estudiantes, y igual hasta hay menos gente en los sindicatos, seguramente, que había, ¿no?, antes, ¿no? Entonces, si una de las cosas de tener una vida saludable es asociarse, no mezclarse, que sería como otro concepto más humano, ¿no?, sino asociarse y organizarse para hacer cosas, ¿no?, presencialmente, a poder ser presencialmente, asociémonos y dejemos un poco las pantallas, porque seguramente hay muchas causas porque la gente se asocia menos, pero una ya ha salido aquí, que es el tema de las pantallas, porque le dedican mucho tiempo, y el tiempo también ha salido, es finito, ¿no? O sea que asociémonos presencialmente sería el segundo reto. Y el tercero, el de la tecnología, está pensada para quedarse, ¿no? Para que nos quedemos, dice, pero ¿de quién es esta tecnología, ¿no? Ha salido mucho esta reflexión, ¿de quién está gobernada, ¿no? Pues claro, está gobernada por manos privadas, poderosas, hombres, pero no hombres en sentido genérico, que ya no lo deberíamos utilizar, hombres, mujeres, ¿no? Pues en sentido concreto, no genérico de la humanidad, por hombres blancos, que el patriarcado ahí también ha estado muy listo y ha dicho, pues nosotros vamos a gobernar esto, ¿no? Si nos fijamos, los grandes magnates de las tecnológicas son hombres blancos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que exigir nosotros, ¿no? Aquí hemos de ser, y nosotras, muy contundentes, ha salido, ¿no? Las tecnologías las hemos exigir que sean públicas, que tengan más regulación, que sean sin brechas, sin sesgos, ¿no? Entonces eso nos lleva a que hemos de reflexionar y exigir todo eso, ¿no? Y ahora sí ya acabo, volviendo al principio que os explicaba cómo habíamos organizado el Congreso, ¿no? Si la primera idea es no estemos en círculo, por eso hicimos esta alianza, porque no nos queremos quedar solo en nuestro círculo, ¿no? Si la segunda es estemos en espacios más saludables y que nos protejan, ¿no? Ha salido el concepto de espacios protectores, ¿no? Organicémonos, ¿no? Por eso organizamos el Congreso, ¿no? Y la tercera, la de la reflexión, bueno, así lo hemos hecho estos 2 días, ¿no? Hemos reflexionado, hemos salido con muchas ideas, se va a hacer el informe, vamos a publicar el vídeo, ahora nos explicará Andrés el manifiesto, ¿no? O sea que pequeñas acciones como este proceso, que se hacen en muchos sitios, nos sirven para salir, ¿no? de cerrarnos, de reflexionar, de estar juntos y juntas para construir otro modelo de sociedad, que es lo que queremos, y otro modelo de educación, ¿no? O sea que yo acabaría aquí, gracias a todos y a todas, y a seguir en este camino. Buenas tardes. Lo último ya que vamos a tocar. En todo el Congreso que se precie hay una manifestación del Congreso, o sea, conclusiones generales. Así que tenemos que apuntarnos ese puntito y ahí lo tenéis, por ahí está publicado. Hablamos de las cosas que hemos hablado, es decir, en un primer momento vamos a hablar de la situación actual, denunciar la guerra y denunciar las situaciones violentas que en este momento se están sufriendo en muchas zonas del planeta. Y después hemos puesto algunas cositas referentes a la ética, a la crítica y a la educación, que son las palabras que hemos tratado constantemente durante los temas del Congreso. En fin,
se pide consenso, no se va a dar acción en el sentido de matizar, que seguro se puede hacer, pero las organizaciones que hemos metido todo este tema de los temas y contenidos del Congreso, los proponemos y ahí lo tenéis, hacer publicidad con ellos, utilizarlo, y yo creo que si se consensúa, así como mano alzada, si os parece bien, pues lo damos como hecho, y es que en este momento el Congreso, el manifiesto del Congreso, estaría aprobado asambleariamente. ¿Qué os parece? ¿Lo aprobamos por fin? Bien, y antes de terminar, dos cositas, porque me da un poco reparo decirlo, porque antes de marchar tenemos que hacer dos cosas digitales. Una, comprometernos a escribir las conclusiones, y preferentemente con el boli. Y dos, darnos un abrazo. Así que muchas gracias. Para que no nos vayamos con el manifiesto es súper importante por todo lo que hemos hablado, pero yo creo que las cosas hay que terminarlas siempre con una nota de creatividad. Y entonces hemos hecho una pequeña poesía, porque salir de lo digital es crear. Veo el rojo, observo el amarillo, percibo el verde, siento la inmensidad azul. Es multicolor, todo lo que nos rodea cambia de color, cada día, cada instante, cada rato. ¿Dónde está el negro? Ese vacío infinito, el que no te deja ver más allá, el de la ceguera. Donde tú le dejes estar, donde tú le dejes pasar, donde tú le dejes hacer, a donde nosotros le dejemos ir.